Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que en esta hora venimos con esta meditación para que nos demos cuenta la condición del hombre delante de nuestro Padre Celestial. Y para ello vamos a leer lo que es en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 2, dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera, dice así, y él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice en la otra versión. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo, y obedecían al poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así, vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, nuestro Padre, como todos los demás. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por esta mañana. Gracias por este nuevo día que nos das y gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, para venir delante de tu presencia, rogarte perdón y misericordia por cada una de nuestras faltas, por nuestros pecados, que seas tú, por favor, Señor, obrando en nuestras vidas, para que esos deseos, Señor, carnales, esos deseos que nacen en la mente y en el corazón de cada uno, pues que sean, Señor, desaparecidos conforme a tu voluntad y a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra. Señor, en tus manos, pues, nos encomendamos y que seas tú, por favor, obrando en la salud de cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, por nuestros cónyuges, por nuestros padres, por nuestros hermanos, hijos, nietos y bisnietos, los ponemos en el hueco de tu mano, Señor, aún a nuestros suegros y cuñados, para que seas tú, por favor, obrando, Señor, en la enfermedad de cada uno, que obres en sus necesidades, en sus problemas, en sus circunstancias que ahora estén pasando, Señor. Por eso, pues, los deposito en el hueco de tu mano, para que seas tú, por favor, Señor, ayudando a todos aquellos que, confiando en ti, Señor, pues nos toca pasar por adversidades. Papito lindo, gracias te doy, quédese con nosotros desde el principio hasta el final. Por el pueblo de Israel reclamo, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades, desde el gobierno central, consejo ejecutivo, legislativo y judicial y toda cartera de Estado, juntamente con nuestros hermanos, familiares y amigos que trabajan en cada una de esas instituciones, y a nivel nacional, Señor, que seas tú, por favor, obrando en la vida de cada uno de los salvadoreños que habitamos dentro y fuera de nuestro país, El Salvador. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, venimos ahora pues con esta meditación a ver cuál era la condición que tiene el hombre cuando está sin Cristo y cuál es la condición que puede tener el hombre hoy por la misericordia de nuestro Padre Celestial. Porque en estos versículos que vamos a leer nos vamos a encontrar de que ninguno de nosotros merecía la salvación de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros
nosotros, por mérito propio, puede alcanzar o lograr esa salvación que tanto anhelamos. Entonces, debido a esas circunstancias es que ahora, pues podríamos decir, ¿verdad?, que usted y yo somos salvos o tenemos la oportunidad de la salvación gracias a nuestro Señor Jesucristo. No así para aquellos, porque aquí hay una diferencia entre los que obedecen al espíritu del aire, refiriéndose a Satán, y también los que nos hemos amparado a la muerte, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y qué es lo que puede haber en nuestras vidas. Por eso decía, esta diferencia es la que marca la condición del hombre delante de nuestro Padre Celestial, ya sea que crea en Él o que tampoco no crea en Él, que en este momento aún lo está aborreciendo, que en este momento aún el hombre muchas veces pues no toma en cuenta al Señor en su diario vivir, ni en su mente, ni en su corazón, ni en sus acciones. Entonces, y cree que todo lo que hace es por su propia voluntad, cree que la sabiduría que ahora tiene es por su propio esfuerzo, cree que hablando del hombre intelectual, cree que todos sus logros han sido por su propia capacidad, olvidándose completamente de quien nos da la sabiduría, la inteligencia, la dirección, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso comenzamos con estos 3 versículos en los cuales pues dice, ¿verdad?, en la lenguaje actual dice: antes ustedes estaban muertos para Dios, o sea, para Dios nuestro Padre, pues hacían el mal y vivían en pecado. Aquí, antes de venir a los pies de Cristo, usted y yo vivíamos nuestras vidas como el mundo, vivíamos nuestras vidas como mejor nos parecía. Y luego dice en el segundo versículo: seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. En otras palabras, había un dicho, ¿verdad?, ¿a dónde vas? ¿Dónde va toda la gente? O muchas veces nosotros queremos practicar las cosas que en la sociedad misma se practican, ya sea a través del alcoholismo, de las drogas, a través de las fiestas que se hacen a nivel nacional, y todas aquellas cosas que en verdad a nosotros nos ha apartado de la voluntad, o sea, nos apartaba en ese momento. Hoy, a nosotros que hoy hemos creído en Cristo, estábamos completamente separados de nuestro Padre Celestial, separados de nuestro Señor Jesucristo, separados del Evangelio, porque no entendíamos la razón o las circunstancias por las cuales nuestro Señor Jesucristo había venido a morir a la cruz del Calvario. Entonces ahora Pablo a los Efesios les está explicando y les dice, ¿verdad?, que cada uno de ellos, como también se aplica a la iglesia, que cada uno de nosotros que venimos a los pies de Cristo, antes de venir vivíamos una vida pues desordenada, y que ahora tenemos la oportunidad de la vida eterna gracias a nuestro Padre Celestial, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que vino, a nuestro Padre Celestial por enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y gracias a nuestro Señor Jesucristo, que se atrevió a morir por nosotros en la cruz, pagando Él en su cuerpo, derramando su sangre, pagando Él prácticamente con su vida. Por eso Él nos ha comprado con esa sangre preciosa, por lo cual nosotros tenemos que darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por todo lo bueno y maravilloso que ha sido en nuestras vidas. Ahora bien, como dice aquí, ¿verdad?, en la Valera: y los dio vida cuando vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Bueno, ¿qué es un delito? Bueno, podríamos sacar muchas definiciones, pero aquí vamos a sacar algo en el cual pues a través de la Biblia nosotros lo podemos aprender. Pero antes tenemos que ver cuál era la condición. Haciendo un ejemplo de la condición del hombre, también podemos hacer el ejemplo de lo que es el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo abandonó a su padre, abandonó su casa, y su padre era una alusión o un tipo de nuestro Padre Celestial. Por eso dice el Padre, cuando este hijo regresa, allá en Lucas 15:32, él dijo así: era muerto y mi hijo, dijo, era muerto y ha sido revivido. Cuando él regresa a su casa fue revivido. ¿Por qué?
porque entonces aceptó, estaba dispuesto a aceptar el gobierno o la dirección del Padre. Entonces, como hoy muchos en algún momento pues decidimos o se nos viene a la mente, ¿verdad?, que necesitamos dejar el Evangelio porque no nos ha ido muy bien. Y muchas veces le echamos la culpa a nuestro Señor Jesucristo por las cosas que nos pueden pasar, sin tomar en cuenta de que quienes hemos fracasado, quienes nos hemos peleado, quienes nos hemos enojado o nos hemos puesto en contra del Evangelio, somos nosotros mismos. Por eso es que este hijo pues es un ejemplo de que él se va del gobierno de su padre como que si se fuera del gobierno de nuestro Padre Celestial, pero cuando se arrepiente, cuando él siente o ve lo que es vivir sin Cristo, sin Dios allá en el mundo, entonces él decide regresar a los pies de su Padre. Como dije, una alusión a nuestro Padre Celestial. Ahora bien, también el hombre muchas veces no quiere entender que la fuente de la vida eterna y de la vida en general procede de nuestro Padre Celestial. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 18 dice: por ignorar la palabra o la dureza del corazón del hombre, no puede ni llega a entender que la vida depende de lo alto, o sea, de nuestro Padre Celestial. Dice en el versículo: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, el hombre, por la dureza de su corazón, no quiere entender la palabra, no quiere entender el Evangelio, y ahí pues está metido, por decirlo así, en ese problema, ¿verdad? ¿Cuál es la condición del hombre delante de nuestro Padre Celestial sin el Evangelio? Ahora vamos a ver la otra causa. Ahora sí vamos a tratar de hablar de lo que es la causa de la muerte del hombre, o sea, separado de nuestro Padre Celestial. El delito. Un delito, bueno, todos sabemos que alguien que tiene una propiedad y colinda con otro, su lindero o las medidas, su límite, pues no lo puede traspasar nadie, porque eso se convierte en un delito. Hay personas que quieren poner adentro del terreno del vecino, sembrar sus cercos, sembrar sus postes y hacer un lindero, y dicen: no, mi terreno llega hasta aquí. Entonces eso también es una causa de delito. Ahora veámoslo en el aspecto espiritual. ¿Qué es un delito? Bueno, primeramente cruzar los límites, cruzar el límite establecido. Nuestro Padre Celestial ha establecido un límite en su palabra, el cual usted y yo, ese límite nos enmarca, que nosotros no podemos traspasar ese límite de la palabra, porque entonces caeríamos, por decirlo así, en pecado. Entonces ese es el delito. Y también podría ser desviarnos de la verdad por creer en la mentira. Entonces, cuando el hombre se desvía de la verdad y cree en la mentira, hombre, como creer en un falso testimonio delante de un juez, eso también viene siendo un delito. O sea, cuando se está asegurando algo que no es cierto. Ahora, el pecado. ¿Qué significa pecado? Bueno, el pecado, y porque como dice en el versículo 1, ¿verdad? Delitos y pecados. ¿Qué es el pecado? Es errar al blanco, no alcanzar la medida. Recordemos a Daniel en el capítulo, en el capítulo cuando Belsasar, que era llegó a ser un rey sustituto. ¿Qué pasó con él? Cuando fueron en la pared aquel dedo que puso o que escribió y decía, ¿verdad?, de que había sido pesado y había sido hallado falto. Entonces, cuando nosotros no alcanzamos la medida de nuestro Señor Jesucristo, en realidad estamos faltos. O sea, porque muchas veces el conocimiento también nos puede envanecer, porque ni siquiera lo practicamos el Evangelio, pero muchos de nosotros creemos que por vestirme adecuadamente, que por el vestido en general, podríamos decir que eso me distingue a mí para ser un hijo de Dios o no ser un hijo de Dios. Aunque en el testimonio del cristiano, pues como nos manda la palabra, debemos de vestirnos adecuadamente. Ahora bien,
También podríamos decir, ¿verdad? Estamos hablando de ser encontrados faltos delante de nuestro Señor Jesucristo. No practicar la palabra es una medida de encontrarse falto. No decir la verdad de la palabra es también encontrarse en un sentido de falsedad. Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que si nosotros no estamos haciendo las cosas como la Biblia nos manda, o no estamos queriendo vivir nuestras vidas de acuerdo al Evangelio, entonces nosotros somos encontrados como rebeldes y fracasados delante de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué razón? Porque en verdad, como en este versículo vemos pues cómo Pablo está describiendo al hombre sin Cristo. Entonces podríamos decir que el problema del ser humano no se refiere a un diagnóstico de su cuerpo, ni a la mente, ni a su personalidad, sino al espíritu. O sea, el problema de fondo de cada hombre es lo espiritual, aún de nosotros. El problema de nosotros que creemos en Cristo es de qué manera estamos creciendo espiritualmente, de qué manera nosotros estamos obedeciendo la palabra, de qué manera nosotros nos sometemos a Él. Porque cuando el hombre viene a los pies de Cristo es porque se va a someter delante de Él, y eso pues le va a dar la oportunidad de tener la vida eterna, porque del 4 en adelante vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra para poder decir de cómo nosotros podemos alcanzar la salvación. Ahora vamos a leer este versículo de Isaías 59:2. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Padre Celestial, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. O sea, su rostro y su oído para no oír. Esto es como cuando un hijo, ¿verdad?, es rebelde, cuando un hijo no obedece, cuando un hijo no le importa la dirección de su padre, y luego está en problemas, en aprietos, en circunstancias, y viene y le dice: papá, y viene el padre y mejor le da la espalda y lo deja hablando solo porque no quiere escuchar, ¿verdad?, lo que él le quiere decir respecto a su problema. Entonces recordemos que también así nuestro Padre Celestial, si nosotros no estamos actuando pues adecuadamente respecto a la palabra, respecto al Evangelio, o como hijos de Dios, pues Él tampoco nos va a escuchar nuestras súplicas, nuestras oraciones, cuando nosotros estemos en problemas difíciles. ¿Y sabe qué? Esto también se puede aplicar a una iglesia colectiva y también en lo personal. O sea, cuando digo una iglesia me refiero a la congregación en donde muchas personas llegan a congregarse. Pues esa es una costumbre de decir, ¿verdad?, estoy en la iglesia. Entonces, pero sabemos que la iglesia somos nosotros, pero podemos decir que tanto un grupo colectivo como individualmente puede verse en esta situación en la cual el Señor nos va a escuchar sus oraciones por su manera desobediente de vivir el Evangelio. Ahora también dice en 1 de Timoteo capítulo 5, dice, refiriéndose a las viudas, este es un relato refiriéndose a las viudas, porque dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Qué significa? Vamos a suponer que en un ministerio, en un lugar de reunión, el predicador o el líder no está dirigiendo correctamente a un grupo de personas, no está hablando respecto al Evangelio, sino que está hablando muchas veces en su propia manera de pensar, y dice, ¿verdad?, aquí las cosas las vamos a hacer de esta manera, no tomando en cuenta la palabra. Entonces podríamos decir que esta iglesia colectivamente o personal no está caminando en el camino que nuestro Padre Celestial nos da, sino que estamos caminando en el camino en el cual pues muchas veces el hombre nos quiere guiar, porque hay muchas personas que dicen: no, es que el pastor dice que lo hagamos así, no, es que el predicador dice que lo hagamos de esta manera. Y la pregunta es: ¿qué dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo de cómo debemos de comportarnos nosotros delante de Él a través del Evangelio? Entonces, por eso decía que este versículo, como estamos hablando de las viudas, ¿verdad?, y como mujer,
pues que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, una iglesia que no esté bien conectada con el Señor, sino que está conectada con el mundo, haciendo dentro de ese lugar lo que el mundo hace o lo que el mundo practica, entonces es una iglesia colectiva, ¿verdad?, que está caminando hacia su propia destrucción. Y eso, en verdad, hoy en día pues hay muchos lugares, ¿verdad?, que son religiosos y hablan de Cristo, hablan de nuestro Padre, pero lamentablemente no andan caminando de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial, ni a la voluntad pues del Evangelio, ni obedecen a nuestro Señor Jesucristo, porque inclusive en muchos lugares como esos niegan de que Jesús es el Hijo de Dios, niegan de que Jesús es el Hijo y que Él vino a morir en la cruz del Calvario. Entonces, porque claramente lo explica Juan en su primera carta cuando dice que el que niega al Padre niega al Hijo, y el que niega al Hijo niega al Padre. Entonces, ahora podríamos preguntarnos, ¿hacia dónde están caminando este tipo de congregaciones? Pues lamentablemente están caminando a una destrucción, y como están siguiendo a un líder, como están siguiendo a un hombre, entonces cuando el hombre comienza a irse, a hundirse, también se comienza a hundir toda la gente que lo ha escuchado o lo ha obedecido. Ahora, en el versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Sabe cómo andábamos nosotros en aquel entonces antes de venir a Cristo? Siguiendo, dice, andábamos en los cuales anduviste en otro tiempo, o sea, refiriéndose a los delitos y el pecado. Siguiendo, dice, la corriente de este mundo. Por eso decía, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Ese es un dicho aquí en El Salvador que eso se practicaba. Entonces, el que anda viviendo sobre la corriente del mundo, podría decir, ¿verdad?, que nosotros vamos a seguir a una sociedad organizada, pero esta organización está en la presencia de nuestro Padre Celestial. Algo otro podría decir que, bueno, y esta sociedad misma, siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad?, a todas las personas, podríamos decir que esta sociedad, aunque está organizada, aunque quiere seguir, pues, tener buenas personas, podríamos decir que han dejado los valores espirituales, o también se han apartado o separado del reino de nuestro Padre Celestial. Entonces, y estas personas, en vez de seguir a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, entonces están siguiendo ¿qué? Lo material y al hombre. Por eso decía, ¿hacia dónde están caminando? Entonces, siguiendo la corriente del mundo es muchas veces seguir lo material, seguir al hombre. Y esto nos lleva a una situación a decir que muchas veces esta sociedad no se da cuenta que va a un camino de destrucción. ¿Por qué? Por las influencias que recibe a través, digamos, de la cultura, hoy a través de la televisión, a través de los medios electrónicos, o sea, la internet. Entonces, esta sociedad no está caminando con nuestro Padre Celestial, con la dirección del Espíritu Santo, ni del Evangelio, sino que están caminando de acuerdo a su propia voluntad, a su propia creencia. Entonces, muchas de las sociedades organizadas que hay y que vendrán dentro de muy poco tiempo, bueno, en Apocalipsis comprendemos hacia dónde están caminando estas sociedades. Están caminando a una destrucción. O sea, ¿por qué andan todos los que andan en la corriente del mundo? Bueno, entonces, como dice en la segunda parte del versículo, dice, conforme al príncipe de las potestades del aire. Entonces, ¿quién es el príncipe de las potestades del aire? Bueno, es Satán, ¿verdad? ¿Y por qué es príncipe? Porque tiene un gobierno, tiene un poder sobre los principados y las potestades. O sea, el que opera en el mundo invisible, donde tiene dominio sobre principados y potestades, y controla también a los hijos de desobediencia, a los cuales estos son aquellos que no quieren sujetarse a nuestro Padre Celestial, ni mucho menos a nuestro Señor Jesucristo con su Evangelio. Nada de esto pues les importa ni les interesa. Entonces, por eso dice, conforme al príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, hoy también, así como en aquel entonces, aún hoy en día, y aún esto lo podemos aplicar. Por eso decía,
todo el versículo de 1 de Timoteo 5:6, que también se podría aplicar a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay iglesias que están siguiendo la corriente del mundo, hay iglesias que están siguiendo la corriente del hombre y no están. Entonces, si están siguiendo la corriente del mundo, entonces están siguiendo lo que el enemigo muchas veces pone como trampa para que muchos puedan caer en ¿cómo se llama? En destrucción. Entonces, el hombre, ¿cómo quiere vivir? Bueno, en el versículo 3 también tenemos, dice, entre los cuales todos vosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, que nosotros, en realidad, antes de venir a los pies de Cristo, vivíamos bajo una naturaleza que caída, como la de Adán, ¿verdad? Porque recordemos que todos nosotros tenemos, pues, en nuestro interior, allá en nuestro corazón, tenemos esos instintos carnales, tenemos esos deseos desenfrenados que cuando, como dice la Biblia, que cuando nosotros los incubamos o los gestamos dentro de nuestros corazones, prácticamente dentro de un tiempo vamos a estar pariendo iniquidades, pariendo malos deseos, pariendo nuestra propia manera de vivir. Y entonces vamos a decir, ¿verdad?, que cuando las cosas nos están yendo mal, entonces ¿a quién queremos culpar? A Cristo, y Cristo no tiene nada que ver en esto, ni nuestro Padre Celestial. La culpa es nuestra. Nosotros sabemos el bien y el mal. Somos los que elegimos en nuestro vivir espiritual, ya sea obedeciendo o desobediendo la palabra. Entonces, por naturaleza, el hombre estaba, por decirlo así, estaba condenado. El hombre como estaba apartado de Dios, entonces el hombre tenía una condenación eterna. Ahora, este es la naturaleza. Ahora, ¿cómo se encuentra el hombre delante de nuestro Padre Celestial? Entonces, aquí, estos 3 versículos los hemos visto en el aspecto de ver cómo se encuentra el hombre o la humanidad delante de nuestro Padre Celestial, sin tomarlo en cuenta a él, sin tomarlo en cuenta el sacrificio de Cristo, sin tomar en cuenta la oportunidad de la vida eterna, porque ninguno de nosotros puede salvarse por sus propios méritos. Pero ahora viene el 4. Dicen al lenguaje actual, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Y dice el 5, por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestro pecado, Él nos dio vida a resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Mire, qué interesante notar aquí en este versículo que en los primeros 3 versículos está hablando que el hombre es separado, el hombre está condenado, porque incluso cuando leemos en Romanos 5 del 12 al 17, ahí vamos a encontrar que todos pecamos y con Adán, que toda la humanidad que al nacer toda la humanidad trae una naturaleza caída cuando nacemos. Entonces, que la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Adán es culpable ante Dios Padre. Nosotros también, pues somos culpables. ¿Por qué? Porque así como Adán, también nosotros hemos pecado y seguiremos pecando. Muchas veces, ya sea con intención o muchas veces podemos caer en la trampa del enemigo para cometer ciertos errores. Entonces, no estamos exentos de que también nosotros, muchas veces nuestros pensamientos, pero como vemos el versículo 4, ahí encontramos que nuestro Padre Celestial lo ha sido en el pasado y lo es en el presente y lo hará en el futuro, la compasión que Él tiene por toda la humanidad. ¿Por qué? Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. O sea, recordemos que nosotros al reconocer a Cristo como Salvador personal, entonces es que alcanzamos la misericordia, alcanzamos la bondad de Dios, de nuestro Padre, y la oportunidad de la vida eterna. Entonces, en el versículo 4 podríamos decir que vemos la misericordia de nuestro Dios y Padre Celestial. Ahora,
según podemos entender que nos ha amado desde el principio. El Padre siempre ha amado a la humanidad desde que la creó, porque el Señor no nos ha creado para revelarnos, sino para obedecerlo. Ahora, cuando leemos el versículo 5, encontramos que dice, ¿verdad? Cuando dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo. Entonces, que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando éramos pecadores, bueno, aquí lo que quiere decir es que usted y yo, que andábamos en el mundo, que estábamos muertos en delitos y pecados, que andábamos bajo la dirección o la corriente del mundo, que estábamos bajo la dirección del Satán. Entonces ahora Cristo nos rescata, paga por nosotros en la cruz del Calvario, y ahora nos da la oportunidad de la vida eterna, porque dice, por esto, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Cuando Cristo murió y el Padre lo resucita, entonces ahí también nosotros cuando venimos y aceptamos a Cristo, somos resucitados a una nueva vida. O sea, somos creados ya en una vida espiritual, la cual ya no viene del hombre, sino que viene por el Evangelio, viene por la palabra, viene por el poder de nuestro Padre Celestial, para que nosotros nos convirtamos en sus hijos. Entonces, ¿cómo lo logramos? Al reconocer que Cristo es nuestro Salvador personal. Entonces, aquí está la diferencia entre el que no tiene el amor de Cristo contra los que sí tenemos el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos reconocido, porque cuando dice, nos hemos salvado gracias al amor de Dios. O sea, que gracias al amor de nuestro Padre Celestial es que usted y yo nos salvamos. No nos salvamos por nuestros propios méritos, ¿verdad? Por eso dice en el 6, y juntamente con Él nos resucitó, así mismo nos hizo estar en los lugares celestiales con Cristo. Dice en la otra versión, Dios nuestro Padre, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Entonces, miren la importancia. El hombre que sigue la corriente del mundo, el hombre que sigue la dirección de Satán, del espíritu de los aires, el de las potestades, el que gobierna las potestades y gobierna también a los hijos de desobediencia, y aquí lo podemos aplicar, como vuelvo a repetir, a aquellos que nos hemos constituido hijos de Dios, pero que a la postre también estamos abandonando la verdad del Evangelio por la mentira. Entonces, sobre ellos también opera el espíritu de la desobediencia, que viene porque el Señor no nos manda a desobedecer, sino al contrario, nos pide que le obedezcamos su palabra, porque ahí está la seguridad de nuestra salvación, ahí está la seguridad de lo que nosotros podemos vivir dentro del Evangelio y cómo el Señor nos puede guardar. Entonces, por eso dice en el 6, que nos resucitó en Cristo, y la segunda parte dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, usted y yo tenemos, por creer en Jesús, por haberlo aceptado como nuestro Salvador personal, saber que a través de su sacrificio, Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Entonces, tenemos asegurado un lugar allá en el cielo. Y toda la humanidad eso es lo que quiere. Todo el mundo religioso eso quiere. Aunque ande en drogas, aunque ande en baile, prostitución, adorando lo que no es Dios. Pero Él dice, no, yo voy a ir al cielo. Porque eso es lo que todo el hombre quiere. Pero lamentablemente usted y yo muchas veces hemos tomado decisiones no correctas, y por eso nos hemos metido en problemas, y muchas veces no nos damos cuenta que estamos renunciando a ¿qué? Al sacrificio de Cristo. Entonces, en otras palabras, lo que le estamos diciendo es que no necesitamos salvarnos, porque nosotros podemos llegar hasta allá al cielo por nuestros propios méritos. Pero por eso dice el siguiente versículo, en el 7, bueno, el 7 y el 8. Bueno, ahora dice, esto indica que cada uno de nosotros que ha aceptado a Cristo somos salvados como personas, ¿verdad? Y también hemos crucificado nuestro cuerpo. O sea, todos aquellos que ya venimos a los pies de Cristo tenemos que crucificar nuestra carne a los deseos carnales. Ahora, ¿por qué? Porque en Gálatas 5:24 también dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estos deseos pues son todos aquellos deseos pecaminosos que hay en nuestro interior. Entonces, podemos ver que la misericordia, el amor, la gracia y la bondad de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo es la que nos hace libre, es la que nos lleva con la promesa de la
de estar en el reino celestial, de estar allá en el reino de Dios, en el cielo. Entonces, pero antes tenemos que renunciar. La Biblia claramente lo dice. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, solamente así podemos descubrir que la misericordia, el amor, la gracia y la bondad que nuestro Padre Celestial nos ha mostrado a través de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos llegar a ser salvos. ¿Por qué? Porque dice en el 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros. Entonces, cuando el Señor dice en el versículo 7, en la otra versión dice, bueno, Dios al resucitar a Jesucristo nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Dice el 7, hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. O sea, muchas personas en aquel entonces, en aquel día, bueno, cuando hay terremotos, cuando hay grandes tempestades, cuando hay destrucciones en la tierra, bueno, muchas personas que no quieren nada con el Señor, pero cuando llegan a estas situaciones, ¿qué hacen? Estas personas, después del terremoto, van a la calle, se tiran al piso, al suelo, se arrodillan y comienzan a preguntar al Señor, ¿y por qué? Pero no dicen para qué. Entonces, ahí vemos que el Señor a cada uno de nosotros nos está reservando algo especial para el tiempo final. ¿Por qué razón? Porque para el tiempo final, primeramente, pues la Biblia nos asegura, ¿verdad?, a través de muchos versículos bíblicos, que la iglesia la sacará antes que comience el periodo tribulacionario. Aunque otros dicen, ¿verdad?, bueno, la tribulación, la iglesia va a desaparecer a la mitad de la tribulación, otros que después de la tribulación. Bueno, el caso es este. Bueno, en mi posición, yo creo que el Señor nos sacará antes de que todo este comience. ¿Por qué? Porque el periodo tribulacionario son 7 años. Y resulta que 7 años, en ese periodo en que todos los problemas están sucediendo aquí en la tierra, pues la iglesia va a estar allá delante de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar en una boda con Él. Vamos a recibir, o el que va a recibir pues una corona, pues bendito sea el Señor, ¿verdad?, por aquellos que la van a recibir. Y que van a ser probadas todas nuestras obras. Entonces, durante ese tiempo el Señor estará con nosotros allá arriba en el cielo, haciéndonos, examinándonos, como quien dice, les voy a pasar el examen final, ¿verdad? Aunque ninguno, si ya no fuimos para el cielo, ninguno de esos vamos a ser condenados, sino que todos alcanzamos la bendición. ¿Por qué? Porque ese juicio va a ser, el tribunal de Cristo es para premiar a cada uno de aquellos que merezcan ser premiados por Él, por el trabajo o por la obediencia que han hecho a través del Evangelio aquí en la tierra. Entonces allá arriba se van a recibir esa recompensa. Entonces podríamos decir, ¿verdad?, que el Señor pues para eso se ha mostrado, para mostrar en los siglos venideros, o sea en los tiempos futuros, las abundantes riquezas de su gracia por nosotros en Cristo Jesús. Que si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, usted y yo tenemos la oportunidad de estar en la presencia de nuestro Padre Celestial, estar en la presencia de su Hijo y estar allá pues en ese trono de la gracia, en donde está el Padre, en donde ahora está el Hijo también, pero que ahí va a ser reunida la iglesia para recibir todos esos galardones y luego venir. Entonces ahí es donde la gente va a preguntarse en el momento difícil, bueno, ¿y dónde están los evangélicos? Bueno, ¿y dónde están las iglesias que hacían bulla? ¿A dónde están esos que cantan sus coritos? ¿A dónde están? ¿A dónde están ahora los que predican y tiran estos mensajes por la internet? ¿A dónde están? La gente se va a preguntar y se va a decir, bueno, ¿y qué hicieron los cristianos? Claro, algunos lo van a pasar por desapercibido, pero otros van a entender que ha sido el momento en el cual el Señor nos ha llevado al cielo para mostrar su gran amor por nosotros, por nuestra obediencia y por seguirlo a Él. Por eso dice en el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no depende de vosotros, pues es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. Dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, dice en la versión otra, ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios nuestro Padre se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos,
Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Entonces, lo que podemos ver en este sentido es que ninguno de nosotros puede alcanzar la salvación por algún mérito. Es más, nosotros no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos por ninguna obra humana. Ningún mérito hemos hecho para poder decir que eso nos va a ayudar a encontrar la salvación. Ningún mérito humano. Por eso nadie puede llegar al cielo por sus propios méritos, por sus propias acciones, por su propia manera de pensar, si no está obedeciendo la palabra de Dios, o sea, de nuestro Padre Celestial. Entonces, todo esto pues lo vemos aquí claramente, que es por la misericordia de nuestro Padre Celestial y por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, presentándose Él mismo a nuestro Padre Celestial como el Cordero perfecto y sin mancha, que fue a derramar su sangre para que usted y yo tengamos la oportunidad. Ahora, esto es lo maravilloso que podemos encontrar en esta porción bíblica que estamos tratando de estudiar, de aprender de ella, para que nos sintamos nosotros felices y contentos, dichosos al mismo tiempo, como dice la Biblia, bienaventurados. ¿Por qué? Porque nos separamos del mundo en sus costumbres, en su manera de actuar, en las cosas que están haciendo, pero que ahora nosotros estamos tratando de vivir un evangelio de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial, de acuerdo a la dirección que nos manda en su palabra, para que nos apartemos de ese mundo. O sea, seguimos en el mundo, pero no practicamos las cosas que el mundo practica. Por eso, a veces uno cae mal. En el tiempo de Navidad, cuando yo le he dicho a algunas personas, mire, todo eso es religioso, todo eso es una costumbre, las cosas que se hacen, ¿verdad? Y se practican pues en el último mes del año, como queriendo decir, ¿verdad? Vamos a reflejar, en un mes vamos a reflejar lo que no hemos reflejado durante los 11 meses restantes, porque el amor de Cristo siempre está con nosotros, y nuestra alegría comienza cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. La luz de la esperanza comienza a brillar en nuestros corazones cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal. Por eso, cuando muchas personas dicen, no, es que vamos a demostrarle que estamos contentos, que estamos alegres, que estamos en luz. No, es que la luz vive en nosotros. No tenemos que reflejarla, que mostrársela a nadie, sino que se va a mostrar la luz del Evangelio conforme a nuestras acciones, conforme a nuestro testimonio, conforme a nuestra manera de actuar y cómo conducirnos en nuestro diario vivir. Esa es la luz más maravillosa que podríamos mostrar. En otras palabras, el testimonio que nosotros estamos dando de que sí somos hijos de Dios, no practicando las cosas o las costumbres del mundo, pero a veces nos enfrascamos en nuestros propios ideales o en los ideales de otros, cuando nos dicen, no, es que si no fuera así, dice, si no celebráramos la Navidad, no nos pusiéramos corbatas, porque alguien me decía, dice, se puso a averiguar ahí de dónde era el origen de las corbatas, y dijo de que una persona, pues, aunque aparentemente era del sexo masculino, pero él practicaba el sexo como la mujer, entonces dice, no nos pusiéramos la corbata porque él hizo algo, porque él vivió una vida apartada del mundo, dice. Entonces, bueno, pero como vuelvo a repetir, a veces hacemos unas argumentaciones no bíblicas, sino que hacemos unas argumentaciones de acuerdo a nuestro propio sentir, a nuestro propio criterio. Entonces por eso decimos, no, aquí vamos a hacer, ahora nos vamos a confundir y vamos a hacer un solo en el mundo. ¿Por qué? Porque los primeros versículos nos hablan claramente diciendo que no tenemos que andar siguiendo las costumbres del mundo. No tenemos que andar siguiendo la corriente del enemigo. No tenemos que seguir nada de lo que en la Biblia no aparece. Nosotros no podemos por qué seguirlo. Pero como vuelvo a repetir, esos son criterios personales y que a veces las personas dicen, no, nosotros tenemos que vivir, porque entonces ¿cómo vamos a demostrar que somos hijos de Dios? Pero así no se demuestra. Se demuestra obedeciendo la palabra. Se demuestra no practicando las costumbres religiosas ni las tradiciones en el mundo, porque el mundo eso hace. Por eso, si seguimos en la práctica de lo que el mundo hace, por eso dice en el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, si yo, es mi punto personal, es mi pensamiento,
¿verdad? No le estoy diciendo que usted tiene que hacerlo igual. Si yo me opongo al Evangelio, si yo me opongo a Jesucristo, si yo me opongo a la Biblia, entonces, y quiero practicar todas esas cosas, entonces yo estoy en rebeldía y soy un hijo de ira. Aunque no me guste aceptarlo, pero la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque estoy viviendo como vivía en aquel tiempo. En aquel tiempo yo tomaba, yo bailaba, yo gritaba, yo insultaba, yo peleaba. ¿Qué era lo que yo no hacía? Entonces, tantas cosas que hacía antes de venir a los pies de Cristo, claro que al venir a los pies de Él, eso tuve que dejarlo, eso por naturaleza. Nadie me lo dijo que lo dejara, sino que fue un sentir que el Señor puso en mi corazón para que dejara de practicar esas cosas. ¿Por qué? Y ahora estamos aprendiendo a través de la Biblia que cuando yo sigo practicando las cosas, diciendo que soy un hijo de Dios, pero sigo practicando las cosas que no son de Cristo, no son de parte de nuestro Padre Celestial, entonces yo estoy siguiendo la corriente del mundo. Por eso es que este versículo lo podemos aplicar en el versículo 10 a continuación, que dice: porque somos hechura suya. O sea, ya no vamos a practicar lo que el mundo practica, porque hemos sido formados como Él, porque dice, nosotros somos creación de Dios. Cuando yo acepto a Cristo y les digo que es mi Salvador personal, entonces ahí me estoy convirtiendo en una creación de Dios. Así lo dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí es donde venimos a ser una nueva creación, una nueva criatura. Por eso en la segunda carta a los Corintios 5:17 dice: ahora pues que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, parafraseando el versículo. Entonces, por eso dice, somos a imagen, o sea, somos hechos a imagen de Cristo y a imagen de nuestro Padre Celestial. Y dice lo siguiente, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuál fue la buena obra que hizo nuestro Señor Jesucristo? Aparte de morir en la cruz, nos vino a enseñar el Evangelio, nos vino a decir cómo hacer las cosas correctas. Por eso dice en la versión actual, nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo, porque nos unimos a Cristo, dejamos el mundo y nos unimos a Cristo, dejamos las costumbres del mundo, nos unimos a Cristo y ahora somos una nueva creación. Entonces, y luego dice, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde la eternidad. Entonces, Dios nuestro Padre ha preparado nuestro caminar espiritual para que por fe caminemos agradándole en todo a Él. Entonces, ya nuestras vidas, vuelvo a repetir, no tenemos que caminar en las costumbres del mundo, tenemos que caminar en la dirección que la palabra, que el Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Por eso usted y yo tenemos la mente de Cristo, ya no tenemos la mente de Satán, ya no tenemos la mente del mundo. Usted y yo tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo y es la que nos debería hacer actuar de una manera diferente, es la que debería en nosotros dar un buen testimonio de las cosas que estamos haciendo o practicamos. Entonces, nuestra vida espiritual debe ser agradable a nuestro Padre Celestial en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque cuando dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, caminar en el camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado, caminar en la dirección que nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo nos da en la palabra, para que andemos caminando en la obra de la verdad y no en la obra de la mentira, porque todo ha sido creado, todo ha sido hecho por la mano poderosa de nuestro Padre Celestial y junto pues o a través de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros así hemos alcanzado esa misericordia, ese amor, esa bondad e incluso el perdón de nuestros pecados. Así que, mis hermanos, espero pues que cada uno de nosotros podamos reflexionar en cuanto a esta situación y darnos cuenta de que nuestro caminar espiritual debe de seguir apegado a la palabra y no seguir apegado a lo material
y a lo terrenal. Nuestra vida debe que estar apegado en nuestro Señor Jesucristo y en lo espiritual, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y el Rey pronto habrá de venir. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, gracias Señor porque nos perdonas y nos ayudas también a ayudarnos a corregir a través de tu palabra, y también Padre, gracias te damos por cada una de las familias que representamos, donde quiera que se encuentren Señor, así como mi esposa, quien se encuentra ahora en México, guárdala, protégela, bendígala, juntamente con nuestros hijos, Manuel Ernesto, Joana, Señor, y a cada uno de sus hijos y nietos, te damos honra y gloria, Señor, por lo bueno y maravilloso que eres, al permitir, pues, que ella pudiera salir de este lugar. Así que en el hueco de tu mano deposito, Señor, a todas nuestras familias, a todos nuestros hijos, a todos nuestros hermanos, nuestros cónyuges, como también a nuestros suegros y cuñados, Señor, a nuestros tíos, primos y sobrinos, aquellos que están padeciendo enfermedades crónicas, los ponemos en el hueco de tu mano para que seas tú, por favor, Señor, obrando en la salud de ellos y dándoles la oportunidad de tanto de la salvación como también de la sanidad en sus cuerpos, en su corazón y en sus mentes, Señor, para que todo pueda seguir adelante de acuerdo a tu voluntad. Asimismo, pues, una vez más te clamo por el pueblo de Israel, para que más judíos se conviertan al Evangelio, por nuestros países El Salvador, y por nuestras autoridades civiles y militares, como también, Señor, por cada una de las familias que representamos y aquellos que por causa, Señor, de la religión aún no se han entregado a Cristo como su único Salvador personal. Te ruego que en esta hora, Padre, puedas tocar esas mentes, esos corazones a través del Espíritu Santo, para que sientan la necesidad de poderse convertir o rendirse, más bien dicho, a tus pies, Señor, y que puedan repetir esta oración confesando de ti como Salvador personal de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, pasen un buen día, muchas bendiciones, y no nos despeguemos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tarde o temprano hará el milagro que nosotros estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y el Rey pronto habrá de venir. Bendiciones.